¿Por qué nos gusta una película? ¿O te acuerdas cuál fue la primera película que viste? ¿Cuántas películas hemos visto hasta el día de hoy? ¿Cuántas películas diferentes han marcado tu vida? ¿Por qué nos acordamos de ciertos diálogos? ¿Por qué nos identificamos con algunos personajes? ¿Habrá personas que nunca hayan visto una película en su vida o una serie? ¿Podríamos sobrevivir sin ver películas? Uf. Estas y otras tantas preguntas tenemos y podemos hablar de tantas cosas de cine y bla, bla, bla. Así es que quédate con nosotros en Cine y bla, bla, bla. Yo soy Diana Trejo. Comenzamos. Hola, ¿sabes cuál es la primera película americana en la que vemos cómo le jalan a un baño? Así como el... Obvio, no es nada linda esa toma, pero ¿se habían puesto a pensar en dónde lo vimos por primera vez? No. Estoy escuchando hasta acá sus respuestas. Pues fue en la película de Psycho de Alfred Hitchcock. Esta fue la primera película americana. Estoy aclarando que es americana porque no sé si brincando el charco en Europa o en Corea del Norte alguien me pueda decir que allá lo hicieron antes, porque a lo mejor del otro lado del universo ya había una película que había hecho una toma tan poco estética como lo es tener la cámara así encima del inodoro y que le jalen y cómo se ve, cómo se va ahí el producto. Pero bueno, fue en la película de Psycho de Alfred Hitchcock en 1950. Y hoy vamos a hablar de esta película de Psycho. Y la realidad es que esta película no es que me haya cambiado la vida por completo. Yo creo que es una de las primeras películas. Ahorita les cuento de qué va y todo esto, pero quiero hacer este pequeño corchete de información para comentarles que la película de la que yo debería de hablar, que es por la película por la cual quedé traumada de por vida, es It, la del payaso. Porque yo han de saber que no me gusta ver terror, soy muy miedosa, yo ya no veo películas de terror, no me gusta, no puedo después de haber visto esa película. Pero como les soy fiel a que no veo películas de terror, dije, ¿saben qué? Mejor voy a hablar de una película que sí me guste, que disfrute y que se ha vuelto una película que he visto secuelas, como he visto la serie de Psycho, me gusta mucho, la he visto en numerosas ocasiones, creo que es una película, y después hablaré un poquito más de esto, creo que es una película que marcó la historia del cine y es una gran referencia, quienes la han visto saben evidentemente que es uno de los clásicos, pero bueno, a lo que iba y lo que les quería aclarar en este corchete de información es que la película por la cual yo no me podía bañar a gusto, porque ya saben que en la coladera de ahí salía el payaso, y por la que a veces cuando las coladeras, ya ven que tienen esta rejilla, las coladeras de las regaderas, si no tienen, me producen inestabilidad emocional, y todo eso fue a causa de la película de It, el payaso asesino. Pero decidí que hablar de esta película de Psycho, que si bien no es una película de terror, es una película de suspenso y terror, considerada una de las primeras de este género y del género slasher. Es una película que sí se ha convertido en una película de culto personal, en mi caso, ¿no? Bueno, después de haberles aclarado esto, que ya sé que no les interesaba a lo mejor, ¿verdad? Pero yo me sentía con la necesidad moral de explicarle a mi audiencia de esto. Ok, entonces Psycho es una película de 1960, es un thriller de horror psicológico, así está catalogado, producida y dirigida por Alfred Hitchcock. El guión está escrito por Joseph Stefano y está basada en una novela con el mismo nombre de 1959, escrito por Robert Bloch. En esta película, parte del elenco es Anthony Perkins, quien es Norman Bates, uno de los protagonistas, Janet Leigh, que es la coprotagonista, que de hecho es una de las protagonistas que aparece en una película muy poquito tiempo. Ahorita vamos a hablar de ella. Vera Miles, John Gavin y Martin Balsam. La historia se centra en el encuentro entre Marion Crane, quien es Janet Leigh, que es una chica que pasa a un motel de paso y tiene un pequeño encuentro con el dueño de este motel, que es Norman Bates, y posteriormente esta chica es asesinada y se deriva en una investigación
alrededor del Bates Motel. Y está mezclado el amante de Marion y la hermana que están investigando y un detective que están investigando la desaparición de esta chica, ¿no? De Marion. Se las recomiendo, si no las han visto, no han vivido por completo. Su vida no ha llegado a un punto máximo. Entonces, véanla, por favor. Bueno, ya además ya les dije aquí el spoiler máximo, ¿no? Es una película que ayudó a catapultar la carrera de Hitchcock, que no había sido tan famoso, digamos. Su película previa, North by Northwest, no le fue tan bien. Esta película, Psycho, estuvo filmada con un muy bajo presupuesto en blanco y negro y la filmó el crew que él tenía para una serie televisiva que se llamaba Alfred Hitchcock Presents. En español, Alfred Hitchcock presenta. Inicialmente fue muy controversial esta historia. Además, el guión, en aquel momento en la que fue filmada, su estreno fue en 1960. Esta película fue filmada, el guión lo tuvo que pasar por el Código Hays, que fue en el momento de censura en el cine de Estados Unidos, y lo mandaba, si no podía haber escenas de sexo, no podría haber desnudos, no podía haber sangre. Entonces, si ustedes ven la película o la vuelven a ver y analizan, no tenemos nada directo, todo es sugestivo. En la escena del baño, el asesinato de Marion, que es una de las escenas más icónicas del cine, dura exactamente 3 minutos y cumple con los requerimientos que pedía el Código Hays de no tener nada de esto, ¿no? O sea, no asesinatos, no desnudos. De hecho, por ejemplo, hablando de esta escena en particular, que es una de las escenas más icónicas del cine, una de las escenas más icónicas del cine, o sea, que si no la han visto, véanla, por favor, porque hay una referencia en N número de películas que han recreado esta escena. Entonces, esta escena tiene 52 tomas, repito, dura 3 minutos, tiene 52 tomas con cortes de 45 segundos, o sea, cortes muy rápidos, perdón. La sangre que vemos en la ducha no es sangre. ¿Saben qué es? Les voy a dar unos segundos para pensar. Pues no es nada de eso que pensaron, es chocolate. Jarabe de chocolate Hershey's, para ser exactos, que es mucho más espeso, en blanco y negro. Los colores o sea, como los colores, el rojo y estas tonalidades se ven muy distintos, fotografían muy distinto en blanco y negro, entonces necesitaban un color que se viera como sangre, y además como había agua, se tenía que empezar a diluir y como verse como sangre, ¿no? O sea, como la textura. Entonces es chocolate Hershey's. Esta escena fue grabada, impresa en 78 piezas de película. O sea, en aquellos entonces todavía se utilizaba film. El sonido de los stabs, de las puñaladas que le da Norman Bates a Marion, ¿qué creen que sonido es? ¿Cómo creen que lograron ese sonido de Follies? Les voy a dar unos segundos. Asesinaron un melón. Ese es el sonido que escuchamos en la película. Al final es un melón siendo apuñalado numerosas veces. Entonces, vuelvan a ver esta película. Esos 3 minutos, ya se los dije, aquí 52 tomas, cortes de 45 segundos, chocolate, un melón, 78 piezas de películas. Obviamente esta escena ha sido analizada numerosas veces porque la narrativa visual que utilizan es muy interesante. La manera en la que logró Alfred Hitchcock mostrar, sin mostrar, vaya la redundancia, porque no estamos viendo el asesinato en sí, sino sugerir todas estas cosas. Además, ejemplifican de una manera muy clara el efecto Kuleshov, que en el cine significa, bueno, les voy a explicar porque ya me puse aquí muy técnica. Los alemanes se pusieron a estudiar cómo funcionaba nuestro cerebro al ver diferentes imágenes, ¿no? Entonces resulta que si nosotros estamos viendo una película y, por ejemplo, me ven a mí, ¿no? Que yo estoy viendo algo, mi mirada está fija hacia el infinito, y luego hacemos un corte a una taza, ¿no? ¡Tin! Corte a taza y luego corte a mí
saboreándome esa taza de café, ¿no? Entonces entiendes que lo que estoy viendo es la taza, pero ese mismo ejemplo podría ser que yo viera un muchacho, ¿no? Entonces lo que dice es que tu cerebro rellena el espacio asumiendo que lo que estás viendo es eso que vemos entre las dos tomas de mi cara y luego de mi cara reaccionando a eso que vimos. Entonces básicamente eso es lo que hace el cerebro, conecta una cosa con otra cuando vemos diferentes imágenes en una película y entonces esto que les digo de la escena del asesinato lo logramos conectar porque estamos viendo diferentes pedacitos de una escena, de una situación y entonces asumimos y conectamos todo lo que está sucediendo, hacemos la historia en nuestra mente. Ya me fui porque esta escena me parece muy interesante. Uy, la silla. Bueno, entonces la grabaron con su crew que hacían esta serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta. Inicialmente no fue muy bien recibida por los críticos de cine, pero le fue muy bien en taquilla. Entonces hubo como una nueva ola de mejores comentarios y mejores críticas para esta película. Psycho fue nominada para 4 Academy Awards, incluyendo Mejor Director y Mejor Actriz de Soporte para Late, que como les digo, la matan en los primeros 15 o 20 minutos de la película, o sea, la realidad es que aparece muy poquito tiempo. Janet Leigh es la mamá de Jamie Lee Curtis, que todo el mundo conocemos, excelente actriz, y además ella... Jamie, mi amiga Jamie, claro, tiene una serie de fotografías donde personifica esta escena icónica de su mamá en la ducha, porque además la mamá tiene el pelo cortito y Jamie tiene el pelo cortito, entonces está cool, búsquelo en internet. Jamie Lee Curtis, fotografías de la escena de Psycho. ¿En qué estaba? Ok, bueno, entonces ella estuvo nominada como Mejor Actriz de Soporte. Psycho es considerada como una de las mejores películas de Hitchcock, y no solamente de Hitchcock, sino también está rankeada entre las grandes películas de todos los tiempos. Sin duda creo que es uno de sus trabajos más famosos. Les recomiendo también, si les gusta Hitchcock y un poquito de terror, que vean la de Birds, de mis películas favoritas también. Es un trabajo que ha sido galardonado, del cual se ha estudiado mucho por los críticos internacionales, por el trabajo cinematográfico que tiene, el trabajo de la cámara, las tomas, etc. Si bien son tomas mucho más amplias y con cortes no tan largos después de esta secuencia que les digo del baño, la narrativa visual y el uso de la cámara es muy interesante porque tienen muchas tomas subjetivas en donde estamos viendo el punto de vista de Norman, como si estuviéramos viendo desde sus ojos. Y creo que eso es muy interesante en la narrativa visual que utiliza esta película, que además era algo innovador en ese momento. Pongámonos una cachucha como que estamos en 1960 y todo lo que hemos visto hasta ahorita no había sucedido, ¿no? Como nosotros crecimos acostumbrados a ver películas de acción en la televisión y así, donde hay cortes muy rápidos todo el tiempo, donde en un minuto podemos tener 30 tomas diferentes, y entonces estamos acostumbrando al dinamismo de las películas actuales. En aquel entonces eso no sucedía, se sostenían las tomas, teníamos tomas amplias donde sucedían diferentes tipos de acciones y la cámara no se movía, la cámara estaba ahí solamente observando. Y esta es una de las primeras películas en la historia del cine de Hollywood, de las primeras, ojo, no estoy diciendo que sea la primera, pero luego no me van a decir, no es cierto, sino es una de las primeras películas en la que la cámara se vuelve un agente, una herramienta también para contar la historia, ¿no? Entonces, repito, estamos viendo como desde el punto de vista de él, hay unos momentos en los que él está espiando y la cámara se vuelve el ojo del personaje, ¿no? Entonces nosotros nos convertimos en el personaje también, y eso me parece que es muy interesante y es innovador para ese tiempo. Recuerden que tenemos la cachucha de 1960. Ok. Denme un segundo porque además se me ocurrió imprimir mis notas en inglés y entonces tengo que leer en inglés y luego traducir en mi cerebro y luego mi pochismo no me lo permite, me toma unos segunditos. Bueno, además tiene una muy buena dirección, la atmósfera de tensión que logra construirse no solamente con la cámara, sino también con el score, es decir, con la música y con las actuaciones, o sea, como logra que toda la atmósfera de la película te transforme a este mundo, que es un mundo, además, en blanco y negro, lo cual a mí, o sea, como
esta película y la próxima de la que les voy a hablar son películas en blanco y negro que considero que para que tú te... No es cierto, no es la otra, no es de blanco y negro. Acabo de echar una gran mentira. Hagan de cuenta que no lo dije. Yo creo que las películas en blanco y negro en las cuales te logras involucrar en la historia, repito, pensando en que nuestra mirada ya está colonizada por lo que hemos crecido viendo, que es televisión a color y los cortes muy rápidos. Cuando una película en blanco y negro te atrapa y logras meterte dejando de lado todas estas cuestiones técnicas, esas son las películas chidas que hay que ver una y otra vez, ¿no? Ok, es una película que además tiene un nivel accesible, digamos, de violencia. Es una de las películas que a pesar de que tiene una situación sexual, porque la motivación, digamos, de nuestro personaje es un asesino al final, ¿no? Entonces es violencia, tiene una motivación sexual, es sutil, ¿no? Hasta cierto sentido, no está on your face, ¿sabes? Eso me parece también que está bien logrado. Es considerada como uno de los primeros ejemplos de películas de género slasher. Entonces, aportó en diferentes géneros, en el género de suspenso, de terror, del slasher. Entonces, es un director que empieza a experimentar y a partir de ahí se empiezan a crear diferentes géneros que toman directores y realizadores que toman como lo que más les llamó la atención de esto, ¿no? Pues a mí lo que me gustó es la sangre derramándose, slasher, ¿no? Y así. Después de que Hitchcock muere en 1980, Universal Pictures, que es quien tiene los derechos de reproducción de esta película, hizo follow-ups, 3 secuelas, un remake, una serie de televisión, un spin-off, una serie en 2010, en 1992 la Librería del Congreso nombró a la película como propiedad estética, histórica y cultural significativa en la historia del cine americano. Entonces, es una película que realmente ha sido destacada en el cine y fue seleccionada para su preservación en el United States National Film Registry, en el Registro Nacional de Estados Unidos para las películas. Bueno, es una película que se estrenó, les decía, el 16 de junio de 1960, se estrenó en Nueva York. Les recomiendo que si no la han visto la vean, Psycho, o su título en español, Psicosis. Y también les puedo recomendar la serie en Netflix que se llama Bates Motel. Es un spin-off de hace un par de años que me chuté toda completita y que nos habla como de un Norman Bates joven, más joven de lo que está en la película. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Yo soy Diana Trejo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en @ditrep, garabato.info, en Facebook, en Instagram, tenemos un correo al cual nos pueden escribir, cineybla@gmail.com, y pues nada, vean películas, coman frutas y verduras. Hasta la próxima. Corte. Cine y bla 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 es una producción de garabato.info. Su productor ejecutivo es Luis Ramírez, idea, dirección y producción por Diana Trejo, operadores de cámara Una Guayaba y Luis Ramírez, en el departamento de arte Omar Alejandro y diseño gráfico Edwin Romero. Si tienes una nota o un comentario sobre este o cualquier otro de nuestros episodios, puedes escribirnos un correo a cineybla@gmail.com. Esto es cineyBlah@gmail.com o a cualquiera de las redes de garabato.info.